Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo Café de la EF. Hoy, antes de empezar con nuestro entrevistado, que ahora, bueno, es de sobra conocido, no hace falta ni presentación, queremos agradecer el premio que esta iniciativa, el Café de la EF, recibió el jueves pasado en la Feria Franquinorte, en Bilbao, personalizarlo en la figura de su directora Raquel Robledo, y muchas gracias, que nos anima a seguir en esta línea. Dicho esto, presentamos a Santiago Barbadillo, el director general de la consultora Barbadillo y Asociados. Buenos días, Santiago. Buenos días, Juan Carlos. Santiago, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Y nuestro director gerente, muchas gracias, Eduardo Abadía. Así que, sin más, comenzamos. Santiago, cuéntanos un poco la historia de la consultora, cuando empezó, vale, esos orígenes, ¿no? Porque eres el decano. Sí, eso no sé si es bueno o malo. Es bueno. Porque obviamente ya determina la edad que tiene uno, ¿no? El próximo ya, bueno, próximo. En unos años supongo que pensando ya en jubilarme, algún día lo tendré que hacer. De edad ni hablamos. Ni hablamos, no. Tú eres un poco mayor que yo, o sea que tampoco vamos a hablar de eso. Exactamente. Ya tengo a mi hijo, de hecho, en la empresa para esa segunda generación. Bueno, Barbadillo Asociados empezó como consultora en el año 94, aunque la experiencia nuestra en franquicia empezó en el año 88, la mía en concreto, porque entonces trabajaba en un banco inglés, en el National Westminster. Decidieron montar un departamento de franquicias en España para financiar proyectos. Estamos hablando, insisto, del año 1988. Es decir, en España en aquel momento La palabra franquicia era absolutamente desconocida. Incluso para mí, cuando me dijeron aquello de montar un departamento de franquicias, yo lo asimilé inmediatamente al franqueo. Con lo cual dije, en principio no me seducía mucho. Tuve que informarme un poco más sobre qué era aquello del departamento de franquicias. Estuve un año en Inglaterra viendo cómo lo hacían nuestros colegas en Londres, en el Franchise Unit, y en el año 89 comenzamos esa aventura en Madrid, en el departamento de franquicias de NatWest, hasta el año 92. El departamento de franquicias de NatWest lo absorbió por absorción del banco en su conjunto, el Banco de Sabadell, que continuó con esa actividad. Y yo desde el año 92 soy consultor de franquicias, primero con un socio, que la cosa no duró mucho, y luego ya de manera individual desde el año 94. Por tanto, en términos globales, la experiencia en el ámbito de la franquicia, por mi parte, es de 29 años. El año que viene cumpliremos esa treintena tan deseada. Pues Santiago, un experto como tú, con estos años de recorrido, esa evolución que tiene el sistema de franquicias, ¿cómo la has vivido? Pues lo he vivido bajo distintas parámetros o perspectivas. La primera, cuantitativa. Hemos crecido muchísimo porque en aquel año 88 andaríamos por las 30 o 40 franquicias en España, eso era todo. Una buena parte de estas franquicias que operaban en España tenían origen exterior, extranjero, no eran franquicias nacidas en España. El mundo de la consultoría era un mundo todavía muy incipiente. De hecho, de los consultores de entonces ya no queda, que yo sepa, ninguno. Por tanto, ha habido cambios muy importantes a nivel cuantitativo y también a nivel cualitativo, hay que decir. Es decir, en aquel momento hablar de franquicias era algo casi desconocido para el gran público. En una feria, por ejemplo, cuando yo iba a las ferias representando al banco, la gente no preguntaba cuáles son sus servicios, preguntaban qué es la franquicia. Sí. Es decir, había una labor didáctica fundamental. En aquel momento era todo, pivotaba todo sobre el hecho de dar a conocer lo que era el sistema. A partir del año 2000, diría yo, hay una década, finales de los 90, principios del 2000, hubo una expansión muy grande del modelo, del sistema de franquicia, muchos nuevos proyectos en el mercado y muchas nuevas unidades franquiciadas, y ahí ya la divulgación del sistema fue mucho mayor. Hemos ganado en calidad, pero yo diría que nuestro gran reto sigue siendo esto: seguir progresando, ganando en calidad, porque todavía se ven demasiados proyectos fallidos. El otro día hicimos un análisis un poco retrospectivo, no nos fuimos más allá del año 2000, pero sí desde el año 2000 a esta parte, en resumidas cuentas unos 15 años de actividad, y te das cuenta de que hay un número muy importante de proyectos que estaban vivos en aquel momento, que luego muchos de ellos, muchos nuevos se han ido incorporando en estos años y ya no están en el mercado. A mi modo de ver, esto denota una cierta inestabilidad o falta de calidad. El sistema, por supuesto, es un sistema absolutamente viable, bien desarrollado, bien pensado, es decir, no es algo que esté fallando, el sistema no falla, lo que falla es la manera que tenemos de usarlo. Y esto yo creo que es un poco la clave actual. Tenemos que ganar en calidad. Pero es que es difícil decir no a un proyecto de franquicias, ¿sí?
Es decir, claro, llegan tantos y tantos, pero claro, no será franquiciable. Claro, es decir, yo entiendo que es verdad, es decir, que cuando el mercado está tan competido y uno recibe en una feria, donde sea, un candidato que parece que está dispuesto a franquiciar su negocio y sabe que hay otros que pueden optar a desarrollar ese proyecto, consultores, competencia de uno, pues es difícil decir, pues mire, no, déjelo, aguante, espere, cuando otros le están diciendo que adelante. Por tanto, es verdad, es difícil, pero creo que si no lo hacemos, al final lo que estamos haciendo es complicarnos nosotros mismos la vida a medio plazo, porque va a terminar entendiéndose que franquicia es igual a fracaso, gana solo una de las partes, que es el franquiciador, esto no va a perdurar, y esto no puede ser. Al final, por algún sitio tenemos que empezar a cortar. Cuando una empresa no está en condiciones de poder franquiciar, se lo tenemos que decir directamente y en el primer momento. Es decir, usted debe esperar o usted no piensa en franquiciar porque lo que tiene no ha demostrado todavía que puede funcionar. Yo creo que esta es una de las claves, efectivamente, para ganar en calidad. Saber discernir de proyectos que tienen sentido de aquellos otros que no lo tienen. Yo, de todas formas, que Santiago, yo quiero recordar esa parte histórica que hiciste, esa perspectiva que has hecho. Tuve la oportunidad, no sé si tú recuerdas, creo que lo hemos hablado alguna vez, off the record, que fui a visitar a la consultora donde tú eras uno de los socios, y la persona que me recibiste fuiste tú, ¿no? Fue el director general de una multinacional australiana. Sí. Y en aquel momento, ahora se puede decir, ya pasa mucho tiempo, me dijo, Eduardo, con las tarifas de estos señores es mejor que la hagamos nosotros porque nos arruina, ¿no? Y no deja de ser anécdota, y yo me fui a tal. Pero bueno, fuera bromas, es verdad, yo creo que ha habido una evolución espectacular, para lo bueno y para lo malo. Sí. Yo estoy de acuerdo que hay que separar el heno de la paja. Creo que vosotros tenéis una grandísima responsabilidad en ello, porque al final no sois más que las comadronas de los proyectos. Es verdad. Y vosotros sois los que encargáis al mercado ello. Y lógicamente nosotros tenemos bastante fe en los proyectos que vosotros desarrolláis en la medida que sois profesionales para ello, ¿no? Yo creo que el mercado ha evolucionado. Es verdad que el sistema tradicional general de comercio pues habla de la mortandad, gran alta mortandad que hay de los conceptos de negocio en general, el mundo de la franquicia menor, pero que es verdad que hoy en día ha habido una época durante que el concepto franquicia era como algo que está de moda. A mí me da mucho miedo, siempre lo he dicho, y la franquicia no está de moda, es un sistema que viene desde atrás. Y para acabar, tú lo has dicho perfectamente, has hecho un hincapié hace un segundo. No sé si queriendo, sin querer, seguro que es queriendo. La figura del franquiciado debe estar integrada en lo que es el sistema. Es decir, no tiene sentido que haya dos partes, franquiciador y franquiciado. De hecho, la Federación Europea, además creo que la ha recibido hace reciente poco, llevamos trabajando el último año para integrar en ese código deontológico de ética al franquiciado para darle su verdadero papel. Porque esto no son dos partes, ni son dos Españas, sino que realmente es lo mismo. Y de alguna manera u otra el franquiciado tiene que estar integrado. Totalmente de acuerdo. Es decir, el franquiciado, es cierto que es una parte distinta al franquiciador, son empresarios independientes, pero forman parte de ese todo que es la franquicia, y los dos tienen que colaborar, porque es verdad, no todos los proyectos fracasan, o no todas las operaciones de franquicia fracasan porque el franquiciador sea un pirata, o porque quiera ganar más dinero que le corresponde, o porque su modelo de negocio no está contrastado. Hay situaciones, bastantes también, en las que el que, digamos, da los pasos para el fracaso es el propio franquiciado, que se salta las normas, etcétera. Las dos partes son responsables, pero si tuviéramos que determinar quién es más responsable de que un proyecto triunfe, desde luego es el franquiciador, que tiene todas las herramientas a su alcance. Incluso en el hecho de que un franquiciado no esté dando la cara o no esté haciendo las cosas apropiadamente, una parte de la responsabilidad es del franquiciador, que no lo seleccionó bien. Probablemente esta persona ya se le veía venir desde el inicio de que no iba a ser la más adecuada. Por tanto, las dos partes forman parte, franquiciador y franquiciado forman parte del sistema, son los dos protagonistas de la relación. Por tanto, efectivamente, no es que el franquiciado sea alguien de otro planeta que aterriza aquí, no, es parte integrante del sistema de franquicia, y por tanto se tiene que implicar exactamente igual que el franquiciador. Pero bueno, ya digo que el franquiciador para mí es, desde luego, el que tiene que llevar las riendas de su proyecto. Perdona, Juan Carlos, hablando de este tema, yo estoy de acuerdo en todo eso que dices, pero también es verdad que, fíjate, hace 20 años que estamos hablando o más de 20 años, cuando estamos hablando de este tema,
la multinacional, por ejemplo, la que yo trabajé, Sí. ya se hablaba de ese tipo de integración. Sí. Claro, entonces en aquella época parecía, bueno, esto hombre, Sí, no, era algo está muy evidentemente prematuro, que está sí. descolocado, ¿no? Pero que realmente lo importante era ver el papel que tiene el franquiciado, incluso en la selección. Es decir, nosotros, yo como era director de expansión, cuando entrábamos, metíamos a un franquiciado en la red, en la última entrevista participaba dando su opinión un candidato, un franquiciado que ya estuviera en la red, para ver si a ese franquiciado se le había, estaba bajo los mismos criterios que a él le habían en su día seleccionado. Con lo cual, en cierto modo, con todas las reservas que podía haber, ya se estaba dando ese peso que, fíjate, han pasado 30 años y tiene más vigor que nunca. Totalmente, es decir, fuisteis pioneros, porque muchísimas cadenas de franquicia no hacen eso hoy en día, es decir, que incluso es más una excepción que una norma. ¿Ha cambiado, Santiago, el perfil del franquiciado? Porque has comentado antes, la gente venía y preguntaba, ¿qué es la franquicia? ¿Qué es un canon de entrada? ¿Qué es un royalty? Claro. Ahora está más preparado el candidato. Sí, vamos, en lo que es el conocimiento del modelo de negocio, sí, del sistema de franquicias, desde luego. Lo cual no quiere decir que sean... Es decir, conocen mejor lo que es el sistema, pero no han profundizado en la mayoría de los casos excesivamente en sus aspectos esenciales. Todavía no conocen de una manera adecuada sus derechos y sus obligaciones, que son tan importantes como sus derechos. Es decir, un franquiciado no puede pretender exigir lo que no puede, es decir, lo que no le corresponde, y por supuesto no puede dejar de exigir lo que sí le corresponde. En esto todavía tenemos campo de mejora, es decir, se conoce mejor el sistema, se conocen mejor las claves que lo definen, pero todavía hay campo de mejora, como digo, en el conocimiento de derechos y obligaciones que le corresponden al franquiciado. Derechos y obligaciones, también las obligaciones. Santiago, Barbadillo Asociados siempre ha apostado mucho por el tema internacional. Sí. Tanto Eduardo como tú sois muy viajados en este tema. ¿El sistema de franquicias español puede estar orgulloso de cómo es, de cómo funciona respecto a otros países? ¿Tenemos algo que envidiar de otros? ¿Algo que tú extrapolarías aquí? No, yo diría que el sistema de franquicia en España es, en los casos en los que se ha exportado, lo ha hecho con éxito en la mayoría de los casos, y es un modelo a seguir. Es decir, la franquicia en España tiene en ese sentido un buen predicamento. Es un modelo, creo que eficaz e incluso bien visto por parte de nuestros colegas en otros países. Ha habido marcas que a veces también se termina un poco por confundir, es decir, no se sabe muy bien si algunas marcas están franquiciando o no, pero esa marca que se ha divulgado o se ha extendido por multitud de países lleva el marchamo España, y eso favorece en general a la franquicia en España. Eso es verdad. En cuanto a lo que es la exportación de modelos de negocio españoles a otros mercados, ya digo, creo que estamos bien. Quizá lo que no estemos tan bien es en la comparativa de cómo funciona nuestro negocio interno, es decir, nuestra franquicia en España, con el hecho de cómo funciona la franquicia en términos generales, en la media de calidad en Francia o en el Reino Unido. Yo creo que allí las empresas, cuando salen al mercado, salen con más conciencia de que tienen que hacer las cosas bien que quizá aquí. No las que exportan, porque las que exportan en general lo hacen a sabiendas de que tienen un producto que va a ser competitivo fuera, y lo es. Por tanto, en ese sentido, nada que objetar, al contrario, hay que alabar a estas empresas que lo hacen muy bien. Yo estoy más en la línea de cuidemos nuestro mercado interior, que todavía hay aspectos que habría que mejorar. Bueno, ¿dónde estáis vosotros implantados a nivel internacional? ¿Cómo apoyáis a esa internacionalización? Bueno, nosotros trabajamos fuera básicamente a través de la red de consultores que se denomina IFCN. Es una red internacional de consultores que llevamos ya muchos años en el mercado. Próximamente cumpliremos los 20 años. Estamos representados en bastantes países. IFCN, que es International Franchise Consultant Network, es una red de consultores que no utilizamos más que esta denominación común para apoyarnos mutuamente cuando un cliente quiere salir a otros mercados o de otros franquiciadores, de otras consultoras quieren que nosotros nos ocupemos de la expansión de ese cliente en España. Esto es algo bastante cotidiano. Nosotros oficina en estos países no tenemos. Utilizamos los recursos de nuestros colegas en Finlandia, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, etcétera, etcétera, en Brasil, México. Es
decir, que lo que es realmente es una red de intereses comunes donde apoyamos a nuestros clientes que quieran salir al exterior o apoyamos esos modelos de negocio extranjeros que quieren entrar al mercado español. Santiago, hace 4 años, en abril de 2013, se firmó el Código Deontológico de Empresas Consultoras en Franquicia. Es una iniciativa pionera a nivel mundial. Dimos ese paso. Cuéntanos cómo está el código, ¿está realmente sirviendo, se está aplicando en estos momentos? Yo creo que el código está bien, quiero decir, el código establece unas normas, unas pautas de comportamiento ético que ahí están y que me parece que son muy adecuadas. El problema de estos códigos es luego el seguimiento, es decir, quién es el que pone el cascabel al gato. Es decir, cuando alguien parece que está actuando de una manera que no es la más adecuada o que no está respetando escrupulosamente lo que es el mercado libre o la libre competencia, o está poniendo trabas a competidores mediante acciones que podríamos denominar no del todo lícitas, no hay nadie en principio en el mercado, y esto es una realidad, que esté limitando o poniendo barreras a esto, porque no tenemos un marco en el que haya un árbitro que determine cuándo se produce una transgresión del código o de la norma y cómo hay que recuperar esa situación. No existe, y por tanto, aunque desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista formal el código está ahí, está bien, desde un punto de vista práctico pierde un poco la utilidad en la medida que no tenemos ningún árbitro realmente que pueda actuar de una manera neutral en defensa de los intereses de todos aquellos que lo han firmado. Yo creo que esa quizá la principal carencia de este código de ética que firmamos en su día. Está bien plasmado y está todavía carente de que la ejecución pueda hacerse de una manera más útil para todos. Yo la verdad que soy un gran defensor del código, convencido que lo mismo que hemos evolucionado en las marcas españolas cuando salen fuera, en aquello que estoy muy de acuerdo contigo también, de que la marca también tiene que madurar en España, en el mercado nacional. Las que salen fuera ya están maduras porque si no el mercado exterior las echa, con claro. Lo cual lógicamente se autoeliminan ellas mismas. Totalmente. Si no lo hicieran así, yo creo que eso debe ser así. Yo creo que el código es un tema que el mercado lo va a agradecer a medio y largo plazo. El camino es complicado. Yo creo que la autorregulación ahí también tenía que ser. Me hablas de una persona que fuera árbitro. Yo creo que es los propios operadores deberán entre ellos ver que hay unos mínimos, una ley de mínimos que debería cumplirse, en mi opinión. Pero que realmente ahí está. Yo creo que el mercado lo irá absorbiendo. Creo que hoy mismo, si hablamos de hoy a lo que hablamos hace 5 años, ya hay operadores que ya no están en el mercado. Sí, no, eso, por supuesto. Allá mismo se ha autorregulado, entre comillas, y autoeliminado. Bueno, lo ha regulado el mercado, bueno, sí, no ha sido una autorregulación. Del mercado sí, indudablemente, sí. Y yo creo que al final eso ahí está. Es decir, también es verdad que los clientes cada día tienen más información, los hipotéticos franquiciadores o posibles franquiciadores tienen toda la información, saben quién tal, y eso también va a ayudar. Es decir, indudablemente. El único que no estamos muy de acuerdo, Eduardo, es en el hecho de que haya una autorregulación, es decir, un autoarbitraje, por decirlo así, de los miembros que conforman ese código o ese acuerdo para apartar o para penalizar a aquellos que lo incumplan. Porque esto se puede ver incluso por parte de los que son sancionados como una represalia de sus propios competidores. Esto no parece lógico desde el punto de vista de guardar las formas y las apariencias incluso. Tiene que haber un árbitro, no digo que sea una persona, habría que ver cómo articular esto, pero si un árbitro le dijera, bueno, aquí se están incumpliendo sistemáticamente este y este punto de este acuerdo que previamente todo el mundo ha aceptado. No pueden ser los propios consultores porque, insisto, puede ser visto como una especie de represalia, porque esto es relativamente fácil, es decir, 2 o 3 se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues vamos a quitarnos de en medio a alguien. No puede ser, es decir, el beneficiado de la norma no puede ser aquel que además arbitra, es decir, ahí hay un error de planteamiento. Por lo tanto, habría que ver, yo sé que es difícil porque en el propio código debería estar previsto ese sistema de jurisdicción, de quién decide cuándo se está incumpliendo y cómo resolverlo. Bueno, quizá, como tú dices, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que veamos cuál es la mejor alternativa y se implante
en no mucho tiempo, porque si no es verdad que se producen daños. Bueno, fíjate cómo son las cosas y cómo creo en ello. No sé si antes de que me jubile yo también, como tú, que yo estoy como loco también por jubilarme. Pero no llego, todavía me quedo. No, nos quedan todavía unos cuantos años, unos cuantos bastantes. Hoy estamos hablando del franquiciado, integrar al franquiciador, y si eso lo hubiéramos dicho hace 15 años, o hace 5 años, o hace 3 años, diríamos que estamos locos. Sí. ¿Sí? Y los propios franquiciadores ya empiezan a entender la importancia que tiene eso, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo estoy convencido que eso va a ser el futuro, que evidentemente España puede ser pionera. El camino no es fácil, no va a ser fácil, como no ha sido fácil otras cosas. Sí. Seguramente, yo soy muy gran defensor del proyecto y yo estoy convencido que pronto o a medio y largo plazo se hará y alguien nos lo agradecerá en su día. Yo lo que estoy convencido, es decir, las cosas son cuestiones puntuales que son solucionables y que se tendrán que solucionar. Lo que sí estoy convencido es que el modelo, la franquicia como sistema, es algo que aunque nos empeñemos, por decirlo así, no nos vamos a poder cargar. Es decir, el sistema de franquicia es algo muy fuerte, es algo muy importante y es algo que tiene en sí mismo las claves del éxito. Lo que pasa es que lo que deberíamos todo pretender es que cada día el sistema de franquicia fuera reconocido como un sistema de calidad, de que permita a quienes creen en él pues mantenerse en el tiempo, ganar dinero, el dinero que en cada caso sea el que corresponda, y que pensar en franquicia sea pensar en éxito. Cuando hay gente que la hay, que te dice, no, pero es que la franquicia, esto está pensado para que gane dinero el franquiciador. Quiere decir que hay cosas que no se han hecho bien, que es verdad que se tiende a generalizar y a hacer responsable al sistema de fallos, errores concretos, donde a lo mejor el propio franquiciado ha sido responsable porque no ha tenido la capacidad de hacer una buena selección. Pero, como digo, entre todos tenemos que tender a que la calidad de la franquicia cada vez sea mejor, sin poner nunca en duda de que es el mejor o quizá de los mejores sistemas posibles para duplicar éxitos probados y que se enriquezca el tejido comercial de un país. Perfecto. Pues Santiago, por nuestra parte, para terminar, 2 preguntas. Cuando empezasteis erais pocas consultoras, ahora ya vemos que ahora hay muchísimas. No sé cómo valoras tú cómo está el sector de la consultoría. Ahora mismo en España vas por una feria y hay más consultoras casi a veces que expositores. Freelance, empresas, ¿hay mercado para tantos? Entiendo. Pues yo diría que no, y aunque pueda parecer una opinión interesada y parcial, pues que obviamente somos afectados por esa situación, sinceramente creo, y no lo digo por esto, que hay mucho intrusismo. Gente que no tiene ninguna experiencia contrastada y que de buenas a primeras aparece en el mercado como consultor sin saber muy bien de dónde sale esa experiencia, y que son capaces de hacerse un hueco sencillamente porque lo que hacen es duplicar cualquier otra cosa que hayan podido tener a la que hayan podido tener acceso a costes irrisorios. Es decir, al final el precio bajo, los honorarios mínimos termina siendo una de las claves de que permite que cada vez más empresas sin esa experiencia entren al mercado. Yo creo que hay una responsabilidad también de los franquiciadores que quieren hacer un proyecto serio, de que se enteren o que se informen de quién está detrás, qué experiencia puede aportar, o si realmente lo que van a hacer les va a servir para algo o va a ser tirar el dinero, aunque sea poco. O sea que, en resumidas cuentas, sí creo que hay todavía últimamente se ve especialmente un alto grado de intrusismo. Sí. Y ya para terminar, Santiago, lleváis muchos años perteneciendo a la AEF. ¿Qué os aporta ser socios de la Asociación Española de Franquicias? Llevamos la AEF desde su constitución. Estamos ahí desde el primer instante. ¿Qué nos aporta la AEF? Pues sobre todo nos aporta el hecho de que podemos esgrimir un elemento diferenciador. Estar en la AEF es estar en el ámbito, digamos, ético de comportamiento y de actuación, porque si no la AEF también tendría algo que decir al respecto. Si fuéramos una empresa, creo, poco seria, poco experimentada o que fuera generando conflictos con aquellos proyectos en los que interviene, la AEF estaría poniendo freno a nuestra pertenencia a la sociedad. Por tanto, para mí, la principal ventaja es que estando dentro de la AEF tenemos un marchamo de calidad o de ética en el sector, que es lo que nos interesa. Por otro lado, no deja de ser útil también los actos, eventos y acciones que la AEF promueve y lleva a cabo, y en algunos casos hemos
hemos intervenido, nos hemos beneficiado, como ferias en otros países, etcétera. En otros casos no, porque no nos ha convenido, pero ahí hemos tenido esa posibilidad. Y también el hecho de que podamos informar a nuestros clientes de que esa pertenencia a la AEF les puede reportar una serie de ventajas o de beneficios, que obviamente es lo que pretendemos también, de que nuestros clientes puedan poner el sello de la AEF como un elemento de garantía de que su proyecto es un proyecto serio. Todo eso. Pues mira, te vamos a entregar, Santiago, un regalito. Un regalito. Bueno, la verdad es que pusimos en primeros de año esta iniciativa, que al final es, primero, conocer mejor a nuestros socios, que es una garantía. Segundo, es un placer que estés con nosotros. Creo que hay pocos profesionales que después de 30 años sigamos en el mercado, con nuestros éxitos y nuestros fracasos, con nuestras cosas buenas y cosas malas. Y queríamos agradecer, sobre todo para el mercado, para el resto de socios, para todos ellos, el trabajo que hacéis, el tiempo que lleváis en el mercado, y apoyaros como siempre lo estamos haciendo, con todo el cariño y toda la profesionalidad que sabemos o entendemos. Entonces, este no deja de ser un pequeño detalle de tu paso por el Café de la AEF, y que lo hacemos con mucho cariño para que tengas un recuerdo. Con Santiago, un placer. Os lo agradezco a los dos. Va a ser la taza que presida mis cafés por la mañana, junto con otra que ya tengo, que es de mi equipo, pero la pondremos juntas en una el café y en la otra el té. Es compatible y es del mismo color. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Gracias a vosotros. Gracias.